El primer ejercicio, a ver, déjenme abrirlo, que creo que no. Aquí está. El primer ejercicio nos pedía encontrar expresiones, bueno, fracciones, pues, de números enteros que representaran estos mismos números decimales periódicos. Entonces, bueno, por ejemplo, para este, suponiendo, por ejemplo, que al 2.46 le llamo A, eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Los pasos, pues, son básicamente dejar el periodo de nuestro número decimal eh, una vez de inmediato después del punto decimal y también una vez de inmediato antes del punto decimal. Entonces, bueno, para hacer esto, si lo quiero dejar antes del punto decimal, pues puedo, por ejemplo, multiplicar A por 10. 10 por A, esto nos daría como resultado 24.666. Y ahí ya tengo el periodo de inmediato después del punto. Y si lo quiero de inmediato antes del punto decimal, también pues para hacer la resta y cancelar los números decimales, entonces pues la puedo multiplicar por 100. Si yo multiplico por 100 a, entonces esto sería 246.666. Lo restamos, 100 menos 10 es 90. Y del otro lado tendríamos 246 menos 24, porque todas las partes decimales se van a cancelar, básicamente porque son lo mismo, ¿no? Entonces 246 menos 24, ¿cuánto da? 222, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues ya dividimos ese 222 entre 90 para despejar a A. Y esto se puede simplificar, ¿cierto? Eso es divisible entre 2. Ambos son divisibles entre 2 y también entre 3. Entonces, de hecho, son divisibles entre 6. A ver. ah, 90 entre 6 es 15. Y 222 entre 6 es 37. Y esto ya no se puede reducir más. Entonces, este sería el resultado. Este en general casi todos lo tuvieron bien, o todos creo incluso. Lo mismo para este otro. Muy bien. En este otro, pues el periodo es 03. Entonces, bueno, además llamándole, igual le voy a volver a llamar A. Realmente el nombre no interesa. Eh, el periodo es 03. Entonces el 03 ya aparece de inmediato después del punto decimal. Entonces, para esa parte no habría que hacer nada. Sin embargo, pues sí hay que hacer que ese punto decimal aparezca perdón, ese periodo aparezca antes, al menos una vez, de nuestro punto decimal, para lo cual, pues puedo multiplicar, por ejemplo, con 100, y esto que nos quedaría sería 303.03, 03, 03 y así. Restamos otra vez, 100 entre 1 es 99 veces A, y esto es igual a eh, pues 303 menos 3, porque de nuevo todo lo que está a la derecha del periodo se va a ir cancelando. Entonces 303 entre 3, esto es 300. Eh, el 99, bueno, vamos a despejarlo primero. La A nos quedaría entonces 300 sobre el 99. Y si esto lo dividimos entre 3, nos va a quedar 100 entre 33. Y eso ya no es simplificable, eso ya se queda así. ¿Vale? Muy bien. Esos eran los primeros dos. Bueno, el primer ejercicio que tiene dos incisos. El segundo era una desigualdad de la forma ax menos 4 dividido sobre x más b menor que 1. Y donde tanto a como b estaban definidos según su número de cuenta.
Muy bien. Este obviamente pues puede tener muchos resultados dependiendo de las combinaciones de A y B. Sin embargo, pues sí que existe un método general y lo voy a discutir, pues igual discutimos un poquito de las cosas que nos van a salir de este análisis, ¿no? Entonces, primero que nada, como A y B tienen que ser números de su número de cuenta, son números enteros positivos. De hecho, son naturales. Tanto A como B tienen que ser exactamente naturales por pertenecer a los dígitos de su número de cuenta. Entonces, bueno, como alguna vez habíamos dicho, esto está dentro de un valor absoluto y del valor absoluto, sobre todo, pues digamos que como operación, lo que hace es cambiar signos, ¿no? Entonces nos va a interesar sobre todo los signos que puede tomar ese cociente. Entonces, para esto vamos a tener tres casos. El primero sería que x sea menor que b, que menos b, perdón, en cuyo caso tanto el numerador como el denominador serían negativos y entonces este valor absoluto sería exactamente igual al valor del cociente, lo cual significa que nuestra desigualdad nos quedaría así. Muy bien, dijimos que x más b con x valiendo menos que menos b es un número negativo. Eso quiere decir que si nosotros queremos despejar pasando multiplicando esto para acá, estamos multiplicando por un negativo, por lo cual también tenemos que cambiar la dirección de la desigualdad, haciendo que nos quede ax menos 4 mayor que x más b. Y bueno, ya podemos de aquí despejar. Por ejemplo, puedo pasar la x que está del lado derecho de la desigualdad restando al lado izquierdo y puedo pasar el menos 4 sumando al lado derecho. De tal forma que esta desigualdad bien me puede quedar como a más 1 que multiplica a x mayor que b más 4. Y aquí, bueno, va a pasar algo interesante. A más 1, de nuevo, como Alex había mencionado que es un número natural, A más 1 también es un natural, lo cual significa, por supuesto, que es positivo. Y entonces aquí nos quedaría que x tiene que ser mayor que b más 4 sobre a más 1. Y bueno, todo esto sale de la suposición primero que x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos b. Y aquí nos está exigiendo que x sea mayor que un número positivo. Entonces, esta primera parte del desarrollo para encontrar las posibles soluciones de este ejercicio 2 no tiene solución. Profe, pero no sería A menos uno. Así es, a menos 1. Igual no tiene solución. O sea, bueno, la única manera en que esto, bueno, el único caso raro, pues, donde esto podría no tener mucho sentido es que a ustedes les hubiera salido exactamente 1, ¿no? Entonces, en ese caso, les quedaría 0 mayor que un número positivo y pues 0 no es mayor que un número positivo, entonces otra vez, de todos modos, no habría solución en ese intervalo. Pero sí, tiene razón, había despejado mal ese negativo. Luego, el otro caso, pues sería que x sea, por un lado, mayor que menos b, y por el otro, menor o igual que 4 sobre a, perdón. Porque en 4 sobre a sería donde existe un cambio de signo para la expresión que funciona como numerador en esta desigualdad. En este caso, en el caso de que el valor de x vaya de menos b a 4 sobre a, entonces este denominador del cociente ya sería positivo, sin embargo, el numerador seguiría siendo negativo. Con lo cual, entonces la desigualdad nos quedaría como esto así, pero con un menos aquí. Puedo multiplicar todo por menos y entonces realmente lo que sucedería es que aquí tendría un menos 1 y la dirección de la desigualdad cambiaría.
Entonces, bueno, otra vez voy a despejar. Entonces, este x más b, de nuevo considerando que ahora b es más grande que menos b, eh, ya sería un número positivo. Entonces no cambia el sentido de la desigualdad y esto me quedaría ax menos 4 mayor que menos x menos b, ya distribuyendo ese negativo eh, sobre el x más b. Otra vez despejo todo y esto me quedaría a más 1 que multiplica a x mayor que 4 menos b. Y de aquí entonces despejando a x, otra vez considerando que a es un número natural, eh, nos quedaría como el cociente de 4 menos b sobre a más 1. Y bueno, este conjunto sí que existe, o sea, siempre va a existir. Y nos quedaría como abierto de un lado, cerrado del otro, con x mayor que esto. Eso quiere decir que por abajo estaría acotada por esta fracción. Y por arriba estaría acotado por este 4 sobre a. Y finalmente tendríamos el conjunto de soluciones que puedan estar por encima de 4 sobre a para el valor de x. Entonces, en este caso, si x es más grande que 4 sobre a, tanto numerador como denominador de esta cosa serían positivos. Entonces, eso quiere decir que volvemos a un caso como este. Y bueno, ya sabemos cómo se resuelve esa, porque pues es la misma que acá, ¿no? Entonces, no, a ver, espérenme. Si x es más grande que 4 sobre a, positivo, positivo. No, pues sí, sí está bien. Entonces, ya nada más despejamos de aquí. Esto nos quedaría ax menos 4. Sin embargo, aquí x más b es un número positivo, a diferencia de lo que sucedía en esta otra situación, ¿no? Entonces no cambia la dirección de la desigualdad, entonces nos volvería a quedar ax menos 4 menor que x más b. Despejamos y esto nos va a resultar como a menos 1 que multiplique a x menor que b más 4. ¿Si están de acuerdo conmigo? Quedaría así. Y bueno, ya nada más despejando x, otra vez considerando, pues si a es 1, eso no tiene, bueno, eso tendría solución más bien siempre, si a fuera exactamente igual que 1, eso tendría solución siempre. Y si a es distinto de 1, entonces las soluciones nos quedarían como aquellas de la forma b más 4, bueno, no, primero pongo cociente, b más 4 sobre a menos 1. Sin embargo, estas soluciones otra vez parten del hecho de que x está acotado por abajo por 4 sobre a. Eso pues significa que x es siempre más grande que esto. Lo cual nos entregaría un intervalo donde empezamos en ese 4 sobre a y terminamos en esta cosa de acá. Sin embargo, para encontrar la solución completa tengo que unir todos los conjuntos. El primero ni tiene soluciones, entonces eso no cuenta y nada más habría que unir este con este. Si los unimos, ¿cuánto nos va a dar el conjunto resultado? Si se dan cuenta, este termina por arriba en 4 sobre a y este termina por abajo en 4 sobre a. Entonces nuestro conjunto de solución sería de la forma, esto por abajo,
y esto por arriba acotando. Y este sería el conjunto solución. Aquí sí no se copiaron, pero sí noté que tuvieron en general bastantes errores, pues, o sea, no fue un 100% de ustedes quien no tuvo bien. Sí hubo un porcentaje no tan pequeño de los que tuvieron errores en esto. Ok, bueno, ese era el ejercicio 2. Luego, para el ejercicio 3, voy para acá. El ejercicio 3 era ya el de la inducción. El de la inducción pedía demostrar que 1 - 4 más 9 menos 16 más todos los del medio hasta -1 elevado a la n más 1 por n al cuadrado. Esto iba a quedar igual que... Profe, antes de que empiece a hacer esa, yo tengo una duda en la anterior. Dime. ¿Es correcto, bueno, por la forma en la que estaba la ecuación en la que nos dio, es Ujú. correcto si lo resolví de la forma menos b es menor que a y a es menor que b? Menos b es menor que a. Y a es menor que b. Y, por ejemplo, ahí sustituyendo, puse la primera solución como -1 es menor que lo que está dentro del valor absoluto, Ajá. y otro es que el valor absoluto es menor que -1. Ah, ya te entiendo. Sí, sí, pues sí, también es válido. O sea, ¿Sí? yo lo resuelvo así porque, Y hay mucho problema si se me olvidó expresar el resultado como el conjunto de valores. bueno, eso sí resta puntos, obviamente, pero bueno, eso pasó también mucho en general. Como que resolvieron cosas y quitando, por ejemplo, el primero, que ese sí todos tienen así, pues marcado cuál es el resultado. En varios ejercicios no concluyen, entonces eso les restó a todos, pero, o sea, si el procedimiento estaba bien, eso resta Sí. décimas, no, Ah, ok. no se Sí, es crean que nada que... más puse como resultado los dos valores de X. Se me Ok, olvidó expresarlo como el conjunto. ok. Entonces también No, es sí, correcto. sí, o sea, te digo, si tienes el procedimiento bien hecho, pues sí, obviamente lo considero, pero sí te bajo poquitos puntos por no haber puesto eso. Ah, ok, profe, gracias. No, ¿qué? Porque, pues por supuesto, como si les estoy pidiendo la solución completa, pues sí tenían que poner que era todo, ¿no? Eh, con todo y la unión. Y este era 1 + 2 + 3 más 1, 2, 3 más y hasta n. Con este sentí que me había pasado un poquito de lanza. Se me hace un ejercicio bonito, honestamente. Pero, pues no sé, como viendo cómo se copiaron todos, pues ya no sé si me pasé o no me pasé de lanza, porque pues todos hicieron lo mismo. El error que tuvieron todos fue haber escrito esto. Esta cosa así, o casi todos, ¿no? Hay gente que de hecho sí lo tiene bien hecho y enhorabuena por ellos. Eh, tenían esto así, y justamente si se dan cuenta de los dos lados hay sumas, así con puntos decimales que no están bien definidas. Entonces, el problema que podía llegar a suceder aquí es que no supieran cómo manejar esta cosa de la derecha a la hora de reducir para la demostración para K más 1, ¿no? Sin embargo, esta suma es una suma clásica. ¿Y esta suma cuánto da? Espero que se la sepan, la pusieron todos. N por N más 1 sobre Eh, 2. N por N más 1 sobre 2. Entonces, N por N más 1 sobre 2. Ok, cambiar esto por este N por N más 1 sobre 2 estaba bien hecho. Lo que no estaba bien hecho era ponerlo igual con esto. Les tenían que haber puesto también todo esto. Esto era lo correcto. Pero en serio, y otra vez ahí es cuando un profesor se da cuenta que si todos tienen exactamente el mismo error es porque se copiaron.
todos tenían, otra vez, tal vez no todos, pero casi todos tenían escrito esto de inmediato después de esta expresión. Con lo cual, y bueno, y con el resultado expresado igual y los pasos exactamente los mismos, pues es poco probable que todos, 50 personas se hayan equivocado en lo mismo como si estuvieran conectados. Entonces, otra vez, es obvio que se copiaron. Pero bueno, ya no les voy a pelear más eso. Para, por ejemplo, n igual a 1, entonces de este lado nos iba a quedar nada más el 1 y del otro lado nos iba a quedar eh, menos 1 elevado a la n más 1, pero n siendo 1 sería menos 1 elevado al cuadrado, que multiplica a la suma, o si quieren, ya sustituyendo aquí, podrían utilizar esta, ¿no? Que entonces que multiplicaría aquí a 1 por n más 1, que n más 1 pues en este caso sería 2, dividido entre 2. Sabemos todos que eso da 1, y bueno, pues se cumple, ¿no? Se cumple para n igual a 1, pues se cumple para el primero de los naturales. Luego, suponemos que se cumple para n igual a k, y entonces otra que también supongo que el primero que se le ocurrió hacer esto, pues a eso se le ocurrió y todos los demás solo lo copiaron. Casi nadie puso que se tiene que suponer que, que se cumple la proposición para acá, y eso es de hecho crucial para la demostración. O sea, entiendo que pueden llegar a aparecer muchos pasos, pero una demostración es una demostración. Al final del día tiene que ser completamente clara y completa, pues. Y ustedes, pues, en ese sentido también no la completaron. Bueno, entonces, suponiendo que eso se cumple para acá, pues casi solo tenemos que copiar esta y cambiar n por k. Entonces, aquí k, aquí k, aquí k, k y k. Entonces, suponemos que eso es cierto y ahora debemos demostrar para n igual a k más 1, ¿no? Entonces, para n igual a k más 1, esta expresión de acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría esto hasta k más 2, luego aquí k más 1, pero el cuadrado afecta a todo esto. Aquí entonces, igual también en lugar de k más 1 sería k más 2. Aquí también sería k más 2. Y aquí en lugar de k sería k más 1. Y esto es lo que nosotros tenemos que probar a ver si es que se cumple. Como suele ser usual, bueno, esto lo voy a hacer un poquito más chiquito porque si no, no va a caber. Como suele ser usual, yo voy a empezar del lado izquierdo y voy a tratar de llegar al lado derecho. Entonces, si empiezo del lado izquierdo, aquí entre medias está el término asociado a k cuadrada, porque bueno, es obviamente uno anterior a este. De tal forma que, entonces, sustituyendo la suposición, entonces yo voy a cambiar todos estos primeros términos hasta el k, que sería el anterior a este, por esta expresión. Entonces yo voy a poner esta expresión más el término asociado a k más 1, que sería este de acá, es el último. Y bueno, pues ya de aquí hay que desarrollar. ¿Qué voy a, qué voy a factorizar? Por ejemplo, puedo factorizar un menos 1 elevado a la k más 2. Entonces, si yo factorizo ese menos 1 elevado a la k más 2, me quedaría esto que multiplica, por supuesto, primero tendríamos entonces este k más 1 al cuadrado. Y ahora, si yo a este término le factorizo un menos 1 elevado a la k más 2, como aquí está nada más hasta la k más 1, yo tendría que multiplicar por otro menos 1, ¿cierto? Sí.
de tal forma que este me quedaría negativo. Entonces, esto me quedaría menos, así me quedaría. Y bueno, pues ya solamente nos quedaría juntar estos dos elementos dentro de un cociente y verificar pues que ese cociente vaya a ser k más 1 por k más 2. Entonces, bueno, este lo voy a copiar. Y por dentro, ¿qué me quedaría? Bueno, hay un cociente donde el denominador va a ser 2. Y bueno, si yo quiero meter este k más 1 al cuadrado dentro de este cociente, pues habría que multiplicarle por un 2. Entonces aquí tendría 2 por... Y bueno, vamos a elevar de una vez k más 1 al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, esto me quedaría k cuadrado. Bueno, no. En lugar de elevarlo al cuadrado, ahorita lo factorizo con el otro k más 1 que ya vi que aparece del otro lado también. Entonces, bueno, nada más metiéndolo pues en el cociente, eso me quedaría 2 que multiplica a k más 1 al cuadrado, menos k por k más 1. Entonces, de aquí, bueno, este menos 1 elevado a la k más 2 me va a quedar igual. Y dentro del paréntesis, en el cociente, pues aquí abajo yo seguiría teniendo el 2. Sin embargo, en el numerador, espero que estén de acuerdo todos que puedo factorizar un k más 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, Muy bien. profesor. Sí. ¿A qué multiplicaría ese k más 1? Pues por un lado multiplicaría a k más 1 multiplicado por 2, que eso sería 2k más 2. Y luego eso restarle este de k que está multiplicando ese k más 1, ¿no? Menos k. No, ¿qué dice? Aquí, perdón. Entonces, bueno, 2k menos k, pues haría solamente una k. Y finalmente, si nosotros vemos este resultado, es idéntico a este de acá, ¿no? Bueno, solamente que aquí el menos 1 pues lo metí en el numerador, pero igual bien puede ir por afuera y no pasa nada, por las propiedades que ya hemos estudiado de los números reales. Entonces, estos dos son iguales, y bueno, como sucede para uno, y como si suponiendo que sucede para cualquier número natural, sucede también para su siguiente número natural, entonces sucede para todos los naturales, ¿no? Aquí entonces, esto de acá. Entonces, de nuevo, para la gran mayoría de ustedes, ¿cuál fue el error? O sobre todo el error importante. Igualar esto. Esto, pues, no es igual. Había que añadirle todos estos términos. Y pues ya, en general a quien se le ocurrió, que no me imagino que haya sido a todos, pero a quien se le haya ocurrido cambiar esto por n más 1 sobre 2, pues ese justo era el paso y qué bueno. Para los que lo copiaron, pues qué malo, ¿no? Traten de hacerlo por ustedes mismos la próxima vez. Eso era el ejercicio 3. El ejercicio 4 estaba sencillito. Pedían raíces quintas primero del 32. Entonces, para sacar todas las raíces quintas dentro de los complejos del número 32, primero habría que escribir a 32, supongan que le llamo z, en su forma exponencial o en su forma cis, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 32 en su forma cis? 32, esto es igual a 32 más 0i. Y bueno, ya sabemos entonces nosotros que la forma cis sale de tomar tanto parte real como parte imaginaria, elevarlas al cuadrado, sumarlas y el resultado de eso sacarle raíz. Entonces esto sería la raíz de
32 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por fuera. Y esto por el cis de quién? De mi ángulo, pero el ángulo se encuentra como el ángulo cuya tangente es ¿cuánto? En este caso es cero, ¿no? Sí, correcto. En este Profe, caso sería 0. El atan de cero, el ángulo cuya tangente es cero. Bueno, al final el cuadrado de cero es cero, raíz de 32 pues sigue siendo 32, y aquí nos quedaría cis de el ángulo cuya tangente es cero, pues también es cero. Entonces, ese sería nuestro número z ya expresado en su forma cis. Luego de ahí, entonces, yo les voy a llamar r's a las raíces quintas de z, y entonces, pues, la R1 sería igual a la raíz quinta de 32, que eso es 2, por el cis de, y aquí sería un cociente, donde tenemos primero a nuestro ángulo, que eso sería 0, más 2 por pi, por 0 también esto, y dividido entre 5. Y esto al final pues nada más es dosis de 0. Muy bien. Luego, la segunda raíz es donde aquí este número ya empieza a incrementarse. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que como un número complejo tiene varias representaciones, entonces a la hora pues de hacer el análisis con otra representación distinta, resulta que hay otro número complejo distinto al primero que igual cumple, y para encontrarlos pues aquí había que irle sumando un múltiplo de 2pi. Entonces para la siguiente raíz, este 0 se convertiría en 1, y entonces esta cosa sería 2 Dosis cis de 72 grados, ¿no? Eh, pues sí, casi todos lo pusieron como 72 grados. A mí me gusta escribir pues 2/5 de pi Ah, bueno. por, por radianes. La verdad es que se usan mucho los radianes. Bueno, yo los uso más que los grados, aunque cierto es que en rubros de ingeniería, la verdad, la gente sí usa más grados que radianes. Pero en cosas de física o de matemáticas nadie usa grados, todos usan radianes. Y como yo hago casi puras matemáticas, entonces por eso a mí me gusta más. Pero bueno, irrelevante al final, ¿no? No los veo. Tampoco aquí a venir a contar mi vida. 4/5 de pi sería el segundo, o lo mismo, 144 grados. R4 quedaría, bueno, las voy a ir copiando por no escribir tanto. R4 quedaría aquí con, en lugar de un 2, un 3. Y entonces estos serían 6/5 de pi. Y si no estoy, güey, eso serían 216 grados, creo. ¿Sí son 216? sí, 3 sí. El 4 sí. Ok. Y Sí, finalmente, es pues el último ya sería aquí en lugar de con 2/4, que eso nos quedaría, 288 grados, ¿no? 4 sobre 5 pi. Oh, exacto, 8/5. 8/5 8, pi. ok. 8/5 pi, o, justo como mencionabas, 288 grados. Y ese era el primero. La verdad yo esperaba, justo no les voy a reclamar por no haberlo puesto, pero yo sí esperaba que me pusieran todo esto que acabo de poner yo. La verdad casi todos pusieron solamente esto. El resultado ya así directo. Pero bueno, está bien. Y por otro lado eran también las raíces cúbicas, que por cierto en el examen me faltó ahí escribir un acento. Raíces cúbicas de menos 27i. Entonces, otra vez, primero
primero lo primero, habría que escribir el menos 27i en su forma cis o en su forma exponencial. Entonces, para ponerlo así, otra vez, sería esta madre así. Solamente que aquí sería, pues, en lugar de 32 al cuadrado, ahora 0 al cuadrado, que es la parte real. Y aquí tendríamos, en lugar de 0, ¿por qué te estás trabando? Menos 27. Cis de atan de, y aquí el atan sería de, eh, a ver, no, espérenme, y sobre x. Ajá, sería de menos 27 sobre 0. Entonces eso realmente sería de infinito. Pero ¿cuándo se hace la tangente infinito? Cuando el coseno se hace 0, ¿cierto? Entonces, ¿el coseno se hace 0 cuándo? Cuando es 90 grados. 90 grados o menos 90 grados. En este caso es en menos 90 grados porque la parte compleja queda negativa. Entonces esta cosa sería 27 cis de, ¿cuántos dijimos? 270 grados, ¿no? Menos 90 grados. 270 menos 90. Los voy a poner todos, nada más como para que eh, pues lo recuerden, ¿no? En el 0, pues ahí sí 0 es 0, ya sea en grados o en radianes. Y en pi sería o menos pi medios o 3 pi medios. Para escribirlo, voy a escribirlo así, 3 pi medios, ajá. Ahí está. Alguno de esos, ¿no? O sea, solo pongan uno, obviamente no pongan todos dentro del cis. Yo lo pongo pues para que vean que todos son el mismo. Luego entonces otra vez voy a considerar que R es igual a la raíz cúbica de mi número. De mi Z, y entonces ahora sí. La R1, ¿cómo me quedaría? Esto sería la raíz cúbica de 27, pero la raíz cúbica de 27 es 3. Sí, Cis de, 90 grados, ¿no? ¿Habías quedado? exacto, bueno, menos 90, Bueno, o... ¿Qué pasó? no, sí, sí, sí entiendo a qué se refiere. Solo que me estoy acordando que tal vez por accidente ahí puse algo mal. Ah, ok. Aquí en el cociente los ángulos de nuestros números complejos quedan divididos entre la raíz, entonces aquí quedaría dividido entre 3. Y bueno, otra vez yo lo voy a poner siempre como en radianes, ¿no? Entonces esto sería 3 pi medios más 2 por pi, y la primera sería con 0. Entonces esto cosa quedaría 3 cis de pi medios. Ya sería la primera. R2 sería parecida, pero aquí para formar una nueva representación del número al que le queremos sacar la raíz, añadimos un 1. Y entonces ahora esto quedaría pi medios más 2 pi tercios, que eso, a ver cuánto es. 7 sextos. A ver, sería un medio en sexto son 3, más 2 tercios en sexto son 4, 4 y 3 son 7, sí. Esto sería 7 sextos. Y finalmente el último, R3, que sería igual a añadirle aquí un 2
Entonces, añadirle ahí un 2 significaría añadir otros 2 tercios, pero otros 2 tercios a este número sería añadirle otros 4 sextos, de tal forma que esto quedaría 11 sextos de pi. O por otro lado, pues tendríamos 90 grados, otros 90 más 120 serían 210, más otros 20 serían 330, ¿no? Entonces esos también eran las soluciones. 90, 210 y 330 eran las otras soluciones. Y eso era para el ejercicio 4. Y finalmente para el ejercicio 5, era una ecuación de la forma z cuarta menos la raíz cuadrada de... ¿Por qué se está tardando tanto en escribir? La raíz cuadrada de 2 cis de 30 grados elevado a la cuarta y luego todo esto dividido sobre 16 menos 16 y luego esto igualado con el cociente de 6, bueno, voy a poner 6 menos 6 por raíz de 3 por la exponencial de pi medios de i. Y todo esto dividido después por la raíz cuadrada de 2 por e a la 3/4 de pi por i. Y esto era lo que había que solucionar. Esta ecuación, pues por supuesto, está larga, entonces vamos a irla resolviendo a pedacitos. Y la primera parte que voy a resolver es escribir el numerador de la parte derecha de otra manera. 6 menos 6 raíz de 3 por e a la pi medios de i. ¿Cómo es? Bueno, pues aquí tenemos un número complejo escrito en su forma exponencial. Entonces, para poderlo sumar con el 6, que ahí al fin y al cabo estoy haciendo una resta de números complejos, primero tengo que pasarlo a la forma binómica. Entonces, 6 menos 6 raíz de 3 por la exponencial de pi medios de i, ¿cuánto es? Nos quedaría como 6 menos 6 3, 6 de 90. 3. Y eso es cis de 90, pero el cis de 90 es exactamente solo i. Ah, ok. Entonces, esa cosa me quedaría así. Luego, una vez que ya está en esa forma, pues realmente teníamos que el número complejo que era que tenía esa exponencial, pues de hecho solo es imaginario. Entonces, a la hora de sumar, ya me dan un número complejo en forma binómica. Como luego de todos modos, dentro de las operaciones que voy a hacer, hay multiplicaciones y divisiones, entonces lo voy a volver a pasar a su forma exponencial o a su forma cis. Entonces, para eso tengo que sacar la raíz cuadrada de el cuadrado de sus argumentos. Bueno, no, a ver. No sé, es que si puedo así, pero... Pues sí, está bien. No pasa nada. Esto sería 6 al cuadrado. Más menos 6 por raíz de 3. Y esto también elevado al cuadrado por
cis de cuánto. Del ángulo cuya tangente es menos 6 raíz de 3 dividido entre 6, pero eso sería pues nada más menos raíz de 3. Incluso eso lo podían meter a sus calculadoras y les da un número bonito. Entonces, bueno, aquí este 6 al cuadrado, con esto, al final daba... ¿cuánto daba eso? A ver, 6. Da 12, ¿no? Bueno, según yo esa raíz da 12. Si no estoy, güey. Y el ángulo cuya tangente es menos raíz de 3 es menos 60 grados. Entonces, aquí tendríamos cis de menos 60. O de 300, si es que le sumamos los 360 para dejarlo como un número positivo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. 12 cis de 300. Muy bien, ya tengo una de mis partes reducida. Este 2 de cis de 300 es este mismo número de acá. Entonces, bueno, voy a ahora hacer la división de este 6 menos 6 raíz de 3 y bla bla bla, dividido entre esto. Entonces, esa división, si yo la planteo, pues sería justo este 12 cis de 300 en el numerador, dividido entre, y aquí tendríamos raíz de 2. Y bueno, vamos a ponerlo ahora ya no en radianes, sino en grados. ¿Cuánto sería 3 pi cuartos en grados? ¿Un cuarto cuántos son? 45 grados, ¿no? Debido a que pi son 180, un cuarto de pi serían 45 grados. Entonces, por 3, ¿eso cuántos grados son? 135. 135, exacto. Entonces, pues esta cosa sería 12 entre raíz de 2, que multiplica a cis de, ¿cuánto? 300 menos 135 son 165, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Luego, a esta cosa todavía hay que multiplicarla por 16 menos 16i. Entonces, esto de acá lo multiplico por 16 menos 16i. Y esto sería lo mismo que multiplicar esto de acá por cuánto. Convertimos ese 16 menos 16i a su forma cis. Entonces esto nos quedaría 2 por 16 al cuadrado dentro de la raíz, pues porque este es 16 y este es 16. Entonces si los elevamos al cuadrado y luego los sumamos, pues sería 2 por 16 al cuadrado, que multiplica al cis de cuánto. La parte real de este número complejo es positiva, pero la parte imaginaria es negativa. Eso quiere decir que en cuadrantes de nuestro plano complejo esto estaría en el cuarto cuadrante. Además, por otro lado, en magnitud, la parte imaginaria y la parte real tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que el ángulo de este número complejo es algún múltiplo de 45.
es en 45 grados donde tanto el seno como el coseno son iguales. Entonces, otra vez, esto tiene que estar en algún múltiplo de 45 grados. De hecho, está en menos 45 grados, que si le sumamos 360, estos serían 315. Ok, entonces hacemos esa multiplicación. Esta cosa bien la podríamos ver como si fuera, como si tuviera el 16 multiplicando por fuera. Entonces, este raíz de 2 con este raíz de 2 se van a cancelar y esto nos quedaría 12 por 16 por el cis de cuánto? De 315 más 165, eso sería de 480, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo Sí. conmigo? Sí, profesor. Sin embargo, sabemos que 480 ya le dio una vuelta completa al plano complejo porque con 360 se la das, ¿no? Entonces ese 480, si le restamos 360 para dejarlo en un ángulo bonito, pues nos quedaría, a ver, ¿cuánto es 12 por 16? 32, 192, cis de 120. Muy bien. Luego, a eso habría que sumarle este raíz de 2 cis de 30 elevado a la cuarta. Entonces, todo esto, que yo creo que de hecho ya lo voy a poner en otro recuadro, todo esto después sumado más este número de acá, nos quedaría como resultado ese 192 cis de 120 más, y bueno, si elevamos eso a la cuarta sería raíz de 2 elevado a la cuarta, el cuadrado de raíz de 2 pues es 2 y el cuadrado de ese 2 es 4. Entonces nos quedaría 4 cis de 120, que sería este 30 grados multiplicado por 4. Luego, esto no lo mencioné creo en clase, pero resulta que dos números que están en su forma cis o en su forma exponencial es muy complicado de sumarlos si no se pasan directamente a su forma binomial, excepto que tengan el mismo cis o el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, entonces lo que pasa es que nada más los módulos se suman. No quiero desarrollar estos así exactamente, pero bueno, también se podría ver del hecho de que cis es un número. Y entonces, como es un número, al final yo lo puedo factorizar. Entonces, esta cosa me quedaría como 192 más 4 y ambos multiplicando a cis de 120. Que al final pues nos quedaría 196 cis de 120. Y ya, esta cosa ya es igual a z a la cuarta, ¿cierto? Z a la cuarta es igual a esta cosa de aquí. Y aquí entonces, si yo quiero conocer a z, a todas las zetas, porque hay varias, entonces la primera sería sacarle raíz cuarta a este 196 por el cis de 120 entre 4, que eso cuánto es? 30 grados, ¿no? Y bueno, la raíz de 196, 196 es divisible entre 4. Si lo divido entre 4 da 49. Entonces, pues esto sería lo mismo que la raíz cuarta de 4 por 49. Otra vez, esto sigue siendo cis de 30.
Y bueno, a ver, el 4 tiene raíz cuadrada, raíz cuarta no, pero raíz cuadrada sí. Y el 49 también tiene raíz cuadrada, que es 7. Entonces, ese raíz cuarta de 4 por 49 yo también lo podría ver como la raíz cuadrada de 2 por 7. Pero pues la raíz cuadrada de 2 por 7 es 14, ¿no? Entonces así lo voy a dejar como raíz de 14, sí es de 30. Y bueno, los que siguen pues habría que sumarles. Profe, una pregunta. Si durante el examen creo que se me fue la cabeza, unos los puse como raíz de 4 y otros solamente los puse rápidamente sin desarrollar esa parte, así como puse uno así raíz de 14 y la otra le puse 4 raíz de 196, ¿sí? Raíz cuarta de 196. Sí, Pues, ya en la parte final. Se me fue, creo que fue. eso lo hicieron todos, ¿eh? Así que ¿Sí? Ah, ok. Es que eh, puse como dos así, no sé si eso ya le daba mal a todo. no, Ok. por eso no les bajé puntos, pero otra vez, o sea, todos la tenían escrita idéntica, idéntica, así que pues otra vez se copiaron. Pero bueno, cuando las cosas están bien hechas tampoco les voy a meter mucho el pie, ¿no? Entonces, lo que está bien hecho no les bajo puntos, a lo que está mal hecho sí les bajo y les bajo algunitos pues, para que se copien. Entonces, este sería sumándole una vez 360 grados, que al final quedaría pues 6 de 120. No, este es el tercero. El tercero sería parecido, pero ahora en lugar de sumarle aquí al argumento del season 360, le sumamos 2 veces 360, que sería 720. Y bueno, pues eso nos daría 30 más 240 son 270. No, a ver, espérame. ¿Qué dije? No son 120, son 90. 90 por 2 son 180 más 30 son 210, perdón, más bien. Y finalmente Z4, que sería... que me falta poner un igual. Y también acá. En lugar de 720, pues ahora sería con otros 360, que serían 1080. Y bueno, 1080 entre 4, pues es 270 más 30. Aquí quedarían 300. Y ya, estas serían las soluciones. Otra vez, en general, de los exámenes que yo vi, casi todos la tenían bien. Solamente que sí es muy cierto que los resultados y en general el desarrollo de casi todos los ejercicios lo tenían idéntico todos. Entonces, otra vez, no se copien o no se copien tan descaradamente. Tampoco crean que soy imbécil, ¿eh? Sí me doy cuenta. Puede que yo sea dejado a la hora de comportarme para con ustedes y puede que parezca que mi actitud es muy irresponsable y también en cierto punto sí que lo es, pero que tenga una actitud irresponsable no quiere decir que realmente yo sea un irresponsable y que no haga mi chamba. Entonces, obviamente sí reviso sus exámenes, sí los reviso bien. Traten de hacerlo lo mejor la próxima vez. No se copien. Si se van a copiar, mínimo tengan la delicadeza de cambiar cosas suficientes como para que no sean idénticos a los exámenes de sus demás compañeros. Y pues ya, eso sería todo. ¿Tuvieron alguna duda con el examen? La verdad creo que no, porque otra vez quitando errores puntuales, pues casi todos tenían el mismo examen y ese examen estaba bien. Entonces, pues ya. Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario acerca del examen? Yo No. no. No, profe. No creo, Yo profe. tampoco. Va, pues, entonces, si ya no hay dudas, entonces voy a borrar el pizarrón y vamos a continuar con polinomios, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir esto. Tengo una inquietud, profe. ¿Qué pasó? Bueno,
mi duda es que la complejidad del examen, es mi opinión, que fue un poco elevada, bastante elevada. Y hay una frase que siempre dice mi maestro de box y dice, aquel que suda mucho en el entrenamiento no sangra en la pelea. Yo preferiría, no sé, me preocupa mucho el siguiente examen, el de polinomios o los siguientes temas que vengan, porque la complejidad va a ser tan superior a lo de la serie, siento que no estaría listo para enfrentarlo y pues eso no me gustaría. Entonces, dejo la pregunta al aire porque ¿qué podemos hacer, profesor? Porque para estar listos para el siguiente examen, Para estar más preparados. Sí, Pues es que tú lo mencionaste, o sea, tu profesor lo dice, el que suda en los entrenamientos no sangra en la pelea, se refiere a que si te pones a entrenar, menos claro. putazos vas a recibir a La la hora cuestión es que de las cosas interesantes. Entonces, pues eso, decidí resolver pongan- las series de la coordinación de matemáticas Ujú, y la resolví enteras, a pesar de que nos pidieron. Resolví la serie entera de usted nos mandó ujú. y mucho el examen era muy superior. ¿En Entonces, serio? yo, Eso es para mi que punto de vista, a menos que mis compañeros tengan otro punto de vista. eh, Y yo no tengo bronca en trabajar duro, para nada, en lo más mínimo. Entonces, por eso nace mi pregunta, profe, porque a pesar de todo el esfuerzo que le dediqué, sí noté que el examen fue bastante más complejo. ok. Bueno, o Ujú. sea, a ver, te puedo comentar cosas acerca de este examen. Yo lo diseñé pensando en que obviamente, primero, no les pedí cámara abierta, con lo cual pueden revisar tanto sus apuntes como mis diapositivas, como incluso hablar con sus compañeros. Yo no se los prohibí en ningún momento. Ujú. Entonces, sí quise darle unos ligeros tintes en algunos ejercicios para que, pues justo para eso, para que tuvieran que realizar un proceso cognitivo extra a lo que sería mecánico. Sobre todo me refiero con esto al ejercicio 3 porque realmente en general yo les diría que lo demás del examen, y por eso casi todos lo tenían bien, pues estaba fácil, porque el ejercicio uno por ejemplo, era encontrar dos fracciones eh, que pues hicimos ejercicios y realmente me parece que esos ejemplos no Sí, son el complejos. ejercicio 1, 2 Uno, dos y, y tres estaban y fáciles, ¿no? 4, creo Así, uno, dos y cuatro, uno, dos y eran los cuatro. sencillos. Y Ajá. los otros eran bastante más complejos. Sí, Básicamente lo que estoy intentando preguntarle, profe, es no no lo que obligatorio esto, pero si de alguna manera que no me puede, mame con el examen. bueno, no, o sea, si usted, como usted vea, a fin de cuentas es la decisión de usted, pero yo sí me gustaría que de alguna manera me pase ejercicios más complejos, para que yo los pueda practicar y si tengo dudas le pueda preguntar desde ahorita, porque yo me los voy a poner a hacer y no tengo nada de bronca en ponerme a trabajar, pero si no quiero llegar al examen siguiente y Y que estar te en la misma sientas igual. situación. Ok. Sí, bueno, pues la cosa aquí, mm, a ver, es que esto es hasta complicado como discutirlo, porque y aquí también un poco tiene que ver con mi propia mentalidad, ¿no? Siempre pensé desde que entré a ser profe que mi labor era una, obviamente impartir la clase, dos, en cierta medida ser un poquito un consejero para ustedes, porque no hace mucho yo también estuve en esas butacas, o bueno, ustedes ni siquiera las han tocado, pero también estuve en ese lugar. Ujú. Y la tercera era, pues, justo, a mí por ejemplo, siendo alumno, una cosa que me molestaba en demasía eran los profes que se metían en tu vida, o que, una de dos, o se metían en tu vida, o que iban y metían su vida a la clase, ¿no? El clásico güey que se pone a platicar acerca de su vida, eso me molestaba, entonces es algo que no hago. Pero bueno, eso aquí no es ni menester porque ni les hablo ya de mi Eso no ha vida, pasado, no. ni a ustedes les ha molestado eso. Y en términos del meterme yo en su vida, y es lo que algunas veces ya les he comentado, o sea,
ustedes ya dejan pelos en el jabón, ustedes saben si estudian o no estudian. Y a mí me gustaba que los profesores fueran así, por eso dejo más o menos del orden de una o menos de una tarea a la semana. Pero sí, tú tienes razón, o sea, si yo no les dejo mucha tarea a ustedes y ustedes por ustedes mismos no se plantean en hacer, pues eso, en ponerse a hacer más tareas por propia cuenta o ponerse a estudiar por propia cuenta, van a llegar con menos nivel. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues la cosa es que yo les deje más tarea, solamente eso. Ahora sí que lo tendría que definir el grupo completo, pero independientemente vamos a suponer... También otra cosa que puede llegar a suceder es que, por si no quieren que se hagan más tareas, ¿cómo se llaman? Por si no quieren que se hagan más tareas obligatorias, pues les dejo tareas morales y quien se quiera esforzar, pues que las haga. Eso estaría muy bien. Por lo menos eso suena muy bien, porque no creo que los demás, o quizá no les interesa tampoco hacer muchas más tareas, lo cual es entendible, pero que estas tareas morales sean muy superior a la complejidad del examen. ¿Le parecería bien, profesor? O sea, que realmente sea... Ajá, es que aquí vuelvo es que sí creo que igual a lo mejor me manché un poquito, porque sí es cierto que la ecuación en complejos pues llevaba muchos pasos, ¿no? Pero al final eran pasos relativamente mecánicos y el resultado no era como que quedaran números culeros. Entonces, claro, la cuestión es que en esa el tiempo se consumió mucho. No, al sentido al que voy, chavo, es que... Ay, sonó muy feo decirte chavo. No, al sentido en el que voy es que, pues para mí, o es difícil cotejar la dificultad de un ejercicio que de todos modos me parece igual de complicado a mí de resolver que muchos otros. Entonces, a lo mejor a ti te pareció más complicado que el de la serie, pero a mí me pareció un poquito igual. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Te dejo tareas morales con complejidad que a mí me parezca parecida. Y lo que sí que podría, por ejemplo, llegar a buscar es que los pasos a seguir para resolver uno u otro ejercicio sean, o bueno, ya complementando con todos los ejercicios que te deje, veas todos los posibles caminos, que esa cosa sí que es como más difícil como de enseñar, porque al final que tú aprendas a hacer como todos los tipos de despejes significa que yo te dejo mucha tarea y los ves todos, pero nada más es eso. Otra cosa, no crean realmente que va a ser más complicado lo demás, ¿eh? Ahorita estamos viendo polinomios y una vez que lleguemos o que hayamos terminado polinomios, lo que vamos o lo que ustedes van a saber hacer es encontrar raíces de polinomios, dividir polinomios, hacer divisiones sintéticas y esas cosas, neta, lo van a ver ahorita que que siga desarrollando el tema, pero están en corto, o sea, lo problemático de los exámenes que vienen son los conceptos, que se vayan a ustedes a acordar de todos los conceptos, pero operativamente, te lo juro, van a estar sencillos. Entonces, para sintetizar, las tareas obligatorias que sea la misma, no quiero cargarle la mano a mis compañeros tampoco. Pues si de vez en cuando nos puede ir dejando tareas morales, lo voy a hacer. Yo creo que de hecho todas las semanas ya les voy a dejar una tarea moral, ahí ustedes si la quieren hacer. Y lo más compleja que pueda también, por favor. Usted considere, pero lo más complejo. Porque cualquier duda que yo tenga, voy a una asesoría o lo resuelvo, estudio más, leo un libro, lo que sea. Como le digo, no tengo bronca de estudiar. Solo no quiero llegar y enfrentarme a lo que pasó la vez pasada. Pero entonces, cada semana, una tarea moral. Igual cualquier cosa. Sí, incluso, ajá, exacto. Si se me olvida, pídemela y aunque sea así que en corto revise un libro y les deje unos par de ejercicios, yo lo hago. Excelente. Va, pues. Me late. Entonces, también me comenta que los exámenes siguientes van a ser aparentemente más sencillos, ¿es correcto? Pues, ajá, es que otra vez te digo, lo que vamos a ver, lo que sigue para con ustedes es esto de polinomios y matrices
y sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales incluso ya lo saben resolver porque lo han hecho en la prepa. Solamente que aquí vamos a discutir un poquito más de sus propiedades. Matrices y determinantes, otra vez, si sí llevaron un buen curso de matemáticas en la prepa, también medio algo ya saben. Solamente que de nuevo, aquí vamos a ver propiedades un poquito más, más relevantes pues para la ingeniería y todo eso, ¿no? Y polinomios, lo que vamos a hacer es pues estudiar conceptos que nos puedan llegar a decir dónde están sus raíces, qué forma tienen, cosas de ese estilo, pero son cosas como más, donde lo complejo es la interpretación o el concepto más que lo operativo. Justo los temas con los que iniciamos eran los que operativamente tenían cosas hasta cierto punto más complejas, porque pues ya ven que, o sea, de todos modos, yo estuve enseñando casi puro concepto, no hicimos tantos ejercicios. Entonces, pues yo creo que también por ahí hubo una parte deficiente de mi propia enseñanza, no les voy a decir que no, en que debía haber hecho más ejercicios para que quedara más consolidado el concepto. Lo tendré en cuenta, por supuesto, para mis cursos siguientes. Y pues sí, lo que vamos a hacer no es tan complejo. Lo único que va a pasar es que yo me voy a enfocar más en que hagamos muchos ejercicios para que no vuelva a pasar. Eso estaría padrísimo, sí. Muchísimas gracias. Y si vemos más ejercicios, porque las demostraciones que hace, veo que las hace súper en chinga, todo súper bien, y yo sí me quedo de, no manches, cómo le hace tan chido. Pero cuando llega la hora del examen, está chida la demostración, pero la verdad es que preferiría que viéramos más ejercicios. Es decir, si puede, híjole, padrísimo. Sí, no, de hecho, y va a pasar porque las siguientes partes del curso, si no hacemos ejercicios, tampoco tienen tanta carnita, ¿no? O sea, neta, son dos conceptos, así como de suma, resta, multiplicación, y si no les hago ejercicios, podríamos terminar en 2 semanas ya el temario. Entonces sí va a pasar que vamos a hacer más ejercicios, ¿vale? Más ejercicios, perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Y perdón, no, yo estoy de acuerdo con algún pensamiento que tendrán, a lo mejor no me lo dicen de que me está faltando hacer ejercicios, lo tendré totalmente en cuenta. Pero bueno, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en polinomios? Habíamos visto primero que nada la definición, ¿cierto? Un polinomio era un ente de esta forma, p de x igual a a0, igual a0, que en principio sería por x a la 0, pero como x a la 0 es 1, lo dejamos así directamente como a0. Luego a1 por x a la 1, que x a la 1 pues nada más es x, y más otros términos hasta llegar a una enésima potencia de nuestra variable, ¿cierto? Y esto era un polinomio. Que habíamos dicho que su grado es el mayor de sus exponentes. Habíamos mencionado también que los exponentes solamente pueden ser naturales. ¿Y qué más dijimos? Hablamos de cómo se calcula tanto la suma como la multiplicación de polinomios, ¿cierto? Que bueno, eso también medio ya lo sabían, solamente que lo vimos desde un punto de vista un poco más, más de concepto y más estricto. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer división de polinomios, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se hacen las divisiones de polinomios, por qué son interesantes y en qué nos pueden ayudar. Entonces, división. Muy bien, ¿a ustedes cómo les enseñaron a dividir? Bueno, espero que les hayan enseñado como a mí. Puede ser que no. Pero para empezar, antes de empezar a hacer las divisiones de polinomios, ¿cómo les enseñaron a dividir a ustedes? Espero, otra vez, que haya sido algo así como de... El método de la casita, bueno, a ver, ¿no, profe? ajá, con el método de la casita. Voy a necesitar espacio, entonces lo voy a poner así. Y vamos a suponer que yo quiero hacer la división de esto entre 3, ¿no? Entonces, nuestro método de la casita lo que nos decía es vea la primera cifra y si es divisible entre su número, pues divídalo, ¿no? La primera no es.
todavía divisible, ¿no? Entonces aquí tome la segunda, si esto es divisible, entonces ahora sí divídalo, ponga el, eh, la máxima cantidad entera de veces que cabe este divisor dentro de este dividendo, que en este caso como es 16, el 3 cabe entero solamente 5 veces. Y ahora reste la multiplicación de este 3 por este 5 al número de acá, ¿no? Entonces sería 3 por 5, 15, menos 15, y el resultado da 1, ¿no? Luego bajamos este 2, y entonces ahora este 12 lo vuelvo a dividir entre 3, me da 4. 4 por 3 es menos 12, bueno, esto para cancelar, y entonces aquí ya me da 0, ¿no? Y sabemos entonces que 162 es divisible entre 3 porque el resultado de hacerlo me da un número entero, con residuo 0, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Resulta que los polinomios también se pueden dividir, solamente que ahora la división, pues sobre todo va a ser más engorrosa, porque el concepto y la forma de hacerlo es exactamente la misma. Tratar de ir encontrando factores, con factores me referiría a los números de aquí arriba, que a la hora de multiplicarlos por mi dividendo, o perdón, por mi divisor, me acaban dando un número o igual o parecido a mi dividendo, ¿vale? Entonces, para hacer la división, pues vamos a primero ver la división. Espérenme, me estoy inventando el polinomio. Ajá. Entonces sería... ya. Perdón. Entonces vamos a hacer la división de x más 1 dentro de 2x cuadrada más 8x más 6, ¿vale? Este vamos a hacer por el método de la casita. Entonces, ¿cómo se hacen las divisiones de polinomios? Pues es de hecho otra vez muy parecido. Tomo el primer término que aparece, y este término es 2x al cuadrado. Entonces, si x más 1 fuese capaz de dividir este polinomio, entonces debería de existir un número que si yo le multiplico, por ejemplo, por x, me dé este 2x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al final, para que este polinomio sea divisible entre este, yo debo de ser capaz de cancelar todos los residuos, ¿cierto? Entonces, este 2x al cuadrado, si yo lo divido entre x, ¿cuál sería mi resultado? 2x, ¿no? 2x. 2x Y este lo pongo aquí arriba, ¿vale? más 8. Y entonces ahora lo que voy a hacer para ir reduciendo mi polinomio, mi polinomio que es mi dividendo, entonces voy a multiplicar este 2x por todo mi factor y a restarlo a mi polinomio original. Entonces, si yo ahora multiplico el 2x por x, pues me quedaría también el 2x al cuadrado y lo paso restando para poder cancelar. Luego multiplico 2x por 1 y también lo paso restando, lo cual me daría menos 2x cuadrada menos 2x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Luego este y este se cancelan y ya no tengo término cuadrático, con lo cual, bueno, eso ya es un avance. Sin embargo, el 8x menos el 2x no se cancelan del todo, ¿no? Entonces aquí me da un residuo 6x. Otra vez, este 6x tengo que poder dividirlo. Entonces, para poderlo dividir, pues lo divido entre x. Si yo este 6x lo divido entre x, ¿el resultado cuánto me va a dar? 6. 6. Y entonces este 6, si ahora quiero reducir el efecto que tiene, bueno, más bien, si reducir el resultado de multiplicar este 6 por mi divisor y obtener el residuo, pues tendría que multiplicar 6 por esta x, que sería 6x, lo paso negativo para cancelar, me quedaría menos 6x, y otra vez multiplico 6, pero ahora por el 1. 6 por 1 es 6, y para cancelar,
pues lo paso restando. Menos 6. Este y este se cancelan, y este 6 y este menos 6 también se cancelan, siendo mi residuo igual con 0. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. ¿Eso qué quiere decir? Que mi residuo sea igual con 0 significaría que el polinomio 2x al cuadrado más 8x más 6 es divisible entre x más 1, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, eso también, ya, bueno, pues ahorita como definición, significa que el x más 1 es un factor de el 2x cuadrada más 8x más 6. Me lleva. Más 8x más 6. ¿Cómo sé que el x más 1 es un factor de 2x cuadrado más 8x más 6? Pues porque si yo hiciera el producto de 2x más 6 por x más 1, me debe de devolver este polinomio, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces, si yo multiplico el 2x más 6 por el x más 1, ¿qué me daría esta cosa como resultado? Y otra vez, para hacer la multiplicación utilizamos las propiedades de los números reales, o bueno, en general de los números complejos, porque esto se cumple también para los complejos. Entonces distribuyo esta x multiplicando a todo lo de la izquierda. Entonces la x multiplicando a 2x me quedaría 2x al cuadrado. X al cuadrado más 6 por x, que eso pues sería eso, 6x. Y luego distribuyo el 1. El 1 multiplicando a 2x más 6, pues sería justamente eso, más 2x más 6. Y ya si desarrollamos, entonces 2x al cuadrado más 8x más 6 es mi resultado. Con lo cual se muestra, por supuesto, que este x más 1 es un factor, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces el procedimiento para hacer una división de polinomios, otra vez, es básicamente idéntico al de hacer una división normal, solamente que, bueno, ahora el que va a dividir, en lugar de ser un número real conocido, pues ya es una variable, y siempre va a ser la x, por supuesto, ¿no? Bueno, a menos claro que, por ejemplo, aquí hubiera una 2x, entonces realmente quien dividiría sería 2x. Entonces, ¿qué piensas tú antes de que les presente un par de conceptos? Porfa. Profe. Profe, yo tengo una duda. Dime. Entonces, cuando el residuo es cero, significa que es divisible entre ese polinomio, ¿no? Ujú. Sí. Y cuando el residuo no es cero, es como en la división normal, ¿no? O sea, no es factor. Exactamente, exactamente. Y de hecho ahorita vamos las definiciones que les voy a dar ahorita están relacionadas justo con esos conceptos, a ser factor y no ser factor, y cosas que tienen que ver también con este residuo.
¿Ya copiaron? Todavía no. En padre. Ya, profe. Por 3. Ok. Muy bien, entonces les voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir ahora las diapositivas, nada más para mencionarles justamente lo que les decía. Entonces, si nosotros podemos hacer la división de polinomios justamente este, con el algoritmo que les acabo de mostrar, entonces si tenemos dos polinomios f y g, vamos a decir que g es un factor de f si existe un polinomio q, de tal manera que si yo agarro y multiplico a g por q, mi resultado es f. Y entonces además se dice que f pues es divisible entre g. Justamente es lo que acabamos de ver, ¿no? Teníamos el polinomio 2x cuadrada más 8x más 6, que nosotros pudimos dividirlo entre x más 1 y que si su residuo fuera 0, lo cual pues obviamente quiere decir las dos cosas, que x más 1 es factor de ese polinomio, y por otro lado que ese polinomio pues es divisible entre x más 1. Luego, por ejemplo, si no fueran divisibles, entonces sucedería lo que nos menciona este teorema. Vamos a suponer pues que tenemos dos polinomios, f y g, con coeficientes en los complejos. En general, para todo lo que hagamos aquí, vamos a considerar que los coeficientes pueden ser complejos, porque a pesar de que cuando hagamos ejercicios, o siempre o la gran mayoría de veces los coeficientes van a ser reales, estas cosas se siguen cumpliendo en los complejos, ¿vale? Entonces, si g es distinto de 0, siempre, no importa cómo sea g, van a existir dos polinomios, uno va a ser q de x y otro va a ser r de x, con coeficientes por supuesto en los complejos, tales que se va a cumplir esta propiedad. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esta cosa? Que nosotros podemos agarrar a un polinomio f y dividirlo entre g, no importa cómo sean ambos. La cosa es que si g no es un factor de f, entonces lo que va a suceder es que nos va a quedar un residuo, donde el grado de este residuo tiene que ser por supuesto más pequeño que el grado del polinomio respecto al que dividimos, porque si el grado del residuo es más grande, quiere decir que nosotros podemos seguir dividiendo, ¿vale? Entonces, pues esto era sobre todo para comentárselos. Estas diapositivas ustedes también ya las tienen. Más que copiar esto, entonces yo creo que vamos a poner a hacernos un ejercicio para que lo vean. Entonces les voy a dejar de compartir esto y vamos a volvernos otra vez a la pizarra. Y vamos a hacer otro ejemplo de división de polinomios, ¿no? Y a ver, vamos a dividir. ¿Qué será bueno? X cuadrada entre x menos 2, por ejemplo. Sí, entre x menos 2. A ver qué nos da esto como resultado. Entonces, pues vamos a plantearla, esta cosa, con el método de la casita. Pues ponemos del lado izquierdo x menos 2 y del lado derecho ponemos x cuadrada más 7x más 12. ¿Vale? Y vamos a hacer la división. Entonces, si yo divido esto, primero tendría que dividir este x cuadrada entre x. ¿Eso cuánto me va a dar como resultado? X, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo Correcto. conmigo? Entonces, Sí, ahora, con tal de reducir mi polinomio, multiplico esta x por mi divisor y luego lo pongo aquí abajo, pero restando. Entonces esto sería x por x, x cuadrada, para que reste
la pongo negativa, y x por menos 2 sería menos 2x, para que reste la pongo positiva, más 2x. Entonces aquí la x cuadrada se cancelaría con esta de acá, y luego tendríamos 7x más 2x, esto me da como resultado 9x. 9x. Otra vez, yo tengo que dividir este 9x respecto a x, entonces mi resultado de eso es 9, y para reducir vuelvo a multiplicar este 9 por x, y lo paso restando, menos 9x, y este 9 por menos 2, que nos daría menos 18. Pero para restarlo lo paso positivo como, no, 19 no, más 18. Y este 9x y el menos 9x se cancelan, y luego tendría la suma de 12 más 18, que eso nos da 30, ¿cierto? Con esto que acabo de hacer, entonces, por ejemplo, quiere decir que el polinomio x al cuadrado más 7x más 12 se puede encontrar a partir de 3 elementos. Primero está mi divisor, que sería x menos 2. Luego está, pues, lo que me sale arriba de la casita de ese resultado, que sería, pues, x más 9, de dividir mi polinomio original entre x menos 2. Sin embargo, este resultado ya no es exacto. Entonces, para que sea exacto, hay que sumarle un 30. De aquí ya aparecen las tres partes que habíamos mencionado. Este de aquí es mi polinomio divisor. Que en las diapositivas, ¿cómo se llamaba? G de x, ¿cierto? Correcto, sí, g de x. Este de acá sería, en cierto sentido, como mi resultado. O sea, el resultado de hacer esa división. Entre muchas comillas, ¿no? Porque el resultado completo pues sería con todo y residuo, ¿no? Que en este caso, o en las diapositivas, se llama q de x. Y finalmente tendríamos que si nuestro polinomio no es divisible entre el divisor que nosotros quisimos utilizar, nos queda un residuo, que en este caso sería r de x. Otra vez, teniendo en cuenta todas estas cosas, entonces en este caso, y pensando que f de x es igual a x al cuadrado más 7x más 12, entonces este mismo f de x se puede escribir como g de x por q de x más r de x. Y ya nada más para mostrarlo, pues vamos a hacer esas operaciones. G de x sabemos que es x menos 2. En este caso nuestra q de x nos quedó x más 9. Y el residuo quedó ¿cuánto? 30, ¿no? Entonces, resolvemos primero este producto. X por x me quedaría x al cuadrado. Luego menos 2 por x me quedaría menos 2x. 9 por x me quedaría más 9x. Y 9 por menos 2 me quedaría menos 18. Esos son todas las multiplicaciones que se puede hacer en estos factores que están multiplicando. Y finalmente, pues esto habría que sumarle nuestro residuo, que es 30. Si reducimos ahí, pues nos quedaría que esto da x cuadrada menos 2x más 9, eso es 7x. Y finalmente 30 menos 18 es más 12. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Sí. Cosas a señalar aquí importantes. Bueno, a ver, voy a hacer suma a todos estos recuadritos chiquitos. Polinomio divisor. Y este es el residuo. Cosas importantes que se mencionan aquí
este polinomio y este polinomio, ¿cómo es el grado entre ellos? Tiene el mismo. Es diferente y R es menor, ¿no? Ajá, efectivamente, el grado de G es mayor siempre que el grado de R. Esto se debe a que en caso contrario, R de X podría seguir siendo dividido entre G de X. ¿Cierto? Básicamente, ¿cuál sería el caso ese de que R de X fuera mayor? Pues por ejemplo, o mayor igual, por ejemplo, que nos hubiéramos detenido en 9x más 12. Pues resulta que 9 de x todavía sigue teniendo un grado igual al polinomio respecto al cual estoy dividiendo. Eso quiere decir que todavía puedo dividir un poquito más. Entonces, por eso el grado de el residuo siempre debe de ser menor que el grado del divisor. ¿Vale? Va, profe. Muy bien. ¿Quieren copiar eso? Sí, profe. Por favor, profe. Una pregunta. Dime. Para efectos del examen, ¿qué va a requerir como procedimiento todo esto o solo la división de la casita y todo eso? No, solo la división. Pues ya dependerá un poquito del ejercicio, ¿no? Pero, por ejemplo, si les pido justo eso, hacer una división, pues sería la división así. O de hecho, en general, les voy a enseñar un método de división más sencillo que este, que se llama división sintética. Algunos ya lo conocerán. Entonces, pues incluso podría ser que ni esta división, ¿no? Sino la sintética y nada más. Ah, ok, ok, va. Gracias, profe. No, ¿de qué? Tengo una duda, profe. Dime. Lo que hizo en lo que está encerrado en morado es en sí nada más como una comprobación, se puede decir, de que lo que salió el Sí, sí, resultado sí, sí es ajá, divisible. sí, sí, sí. Sí, te refieres a esta parte, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, solamente era como para mostrarles que es cierto eh, que pues que sucede lo del teorema ese ¿cómo se llama? De la lámina anterior, pues que cualquier polinomio es divisible entre otro, siempre y cuando el residuo haga que se complete la igualdad. Sí, Ok, profe, vale, gracias. a probar. Teorema del residuo. ¿Ya copiaron? Ya. Ya, profe. Va. Entonces me voy a mover un poquito acá.
Y ahorita vamos a ver uno de nuestros primeros teoremas interesantes. O sea, bueno, ya vimos uno de que cualquier polinomio es divisible respecto a otro polinomio si el residuo que lo relaciona pues es congruente. Sin embargo, hay maneras de encontrar ese residuo de manera así sencillito y conocer, por ejemplo, si el polinomio respecto al que estamos dividiendo va a ser factor, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un polinomio de la forma, bueno, de cualquier forma, realmente no es relevante la forma que tenga. Y se quiere dividir entre x menos c, ¿vale? Entonces, de lo que nosotros sabemos, si yo quiero hacer esto por el teorema anterior, que, que no me acuerdo cómo se llama ese teorema, bueno, no sé si siquiera tiene nombre ese teorema, pero bueno, del teorema anterior, nosotros sabemos que si nosotros dividimos p de x entre x menos c, pues esto nos debería dar x menos c, que multiplica a otro polinomio, que ahorita no sabemos cuál es, q de x, y que para completar esto habría que tener un residuo r de x, ¿cierto? De hecho, ni siquiera r de x, porque como estamos dividiendo entre un polinomio de grado 1 y el residuo tiene que ser estrictamente menor que el divisor, entonces ese sería un r escalar. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si yo evalúo mi polinomio en C? Pues si estas condiciones son de igualdad, eso quiere decir que yo aquí metería también C y también aquí metería C, ¿no? Entonces yo tendría aquí C menos C, que multiplica a Q de C, más R. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y entonces eso significa que P de C es igual a R. Y este es el que se conoce como el teorema del residuo. ¿Por qué es relevante? Porque si nosotros queremos conocer un polinomio de grado 1, que luego vamos a ver para qué queremos dividir a polinomios de grado, bueno, de grado mayor respecto a polinomios de grado 1, el residuo siempre va a ser mi polinomio valuado en esta C, ¿vale? Entonces, cópiense esta parte de aquí y vamos a ver cómo esto aplica con el ejemplo anterior. Ok. Ah, no mames, ya se va a acabar la clase. En 6 minutos, sí. Sí. Bueno, entonces más bien en lugar de eso, o en lugar de irme directamente a verlo en el ejemplo, vamos vamos a hacer otra suposición ahora. ¿Qué pasa si x menos c es factor de p de x? O sea que no existiría un residuo. Efectivamente. ¿Qué pasa si x de c es factor de p de x? Pues no existiría residuo. Entonces, eso querría decir que esta de acá se convertiría en esto, ¿cierto?
Y entonces, si yo evalúo ahora P en C, esto me quedaría C menos C, que multiplica a Q de C. Y esto de acá es igual con 0, ¿cierto? Correcto. Entonces, esta igualdad, P de C igual con 0, es lo que se conoce como el teorema del factor. ¿Por qué son interesantes ambos? Pues bueno, ya sabemos cuánto nos puede dar el residuo si nuestro polinomio no es factor bueno, si nuestro polinomio divisor no es factor del polinomio que está siendo dividido. Y por otro lado, el residuo, o más bien, si nuestro polinomio es factor, si nuestro polinomio divisor es factor del polinomio que estamos dividiendo, entonces a la hora de evaluarlo en esta C, siempre nos tiene que dar 0. ¿Y esto por qué es relevante? Pues básicamente porque los polinomios nacen justamente de las ecuaciones. Los polinomios cuadráticos salen de ecuaciones cuadráticas. Los polinomios cúbicos salen de ecuaciones cúbicas. Y las ecuaciones, cuando nosotros las igualamos con 0, justamente es cuando encontramos un factor del polinomio o una raíz del polinomio, que bueno, esa todavía no las hemos visto, todavía no hemos dado la definición de raíz, pero la vamos a estudiar seguramente en la próxima clase. Entonces, estos teoremas son muy importantes para trabajar con polinomios porque nos dicen justamente cuándo se hace cero el polinomio y otra vez, los polinomios nacen de querer resolver ecuaciones de alto grado de potencia, sobre todo para la variable independiente de nuestro polinomio. Va, profe. Muy bien. Entonces, como me han pedido que deje tareas morales, voy a pedirles que hagan divisiones. Y la próxima clase vamos a empezar con la división sintética, eso sí. X2, X menos 2 en 2X cúbica menos 3X cuadrada menos 5X más 1. Y a ver otro. ¿Qué será bueno? Perfecto. Háganse esas dos divisiones. Va. Ah, bueno, a ver, no. También está X más 1 en X cuadrada más 1. Y aquí, cosa interesante, porque, bueno, cuando estaba haciendo el procedimiento para hacer una división, no consideré el caso cuando no aparece uno de los términos. Si se dan cuenta, este polinomio, si bien, pues sí se puede escribir así, también se puede escribir así. Entonces, cuando tengan 0 en un coeficiente, guárdenle su lugar a ese coeficiente, ¿vale? De tal forma que, pues, a la hora de hacer la división, pongan, no sé, algo así como X cuadrada, pongan el espacio que va asociado a la X y luego ya pongan el más 1.
o pónganle también justo el 0x para que se vea. Porque si no, pues entonces les va a salir mal la división. ¿Vale? Entonces, háganse también esta para que practiquen cuando no hay uno de los, uno de los factores, uno de los términos del polinomio. ¿Vale? Entonces, háganse esas 3 divisiones como tarea moral. Y pues yo creo que para hoy va a ser todo. ¿Vale? ¿Se las mandamos, profe, profe. o en la siguiente clase las resuelve? Hijo, a ver, aquí, y este es básicamente el problema con la tarea moral, porque no puedo resolver las tareas morales, porque ya de por sí con las tareas que dejo, no, o sea, me queda justo el tiempo para el temario. Entonces, pues más Y bien si- yo creo que mándenmelas y pues yo las califico, yo creo más bien. O, o cómo podría ser. Pues mejor que resuelva nada más los ejercicios, profesor, y si hay dudas, si estamos mal, le preguntamos la siguiente clase. Ajá, sí, pero estaba pensando, es que en las tareas de por sí también vale mucho la retroalimentación. Entonces algo que puede ser, que sí que podría ser, es que las revise y el que mejor la tenga, hago correcciones sobre su tarea y se la envío a los demás. Eso suena muy bien. Para que, Ok, profe. para que no les haga correcciones a todos. Corrijo la mejor y esas se las envío a todos. Va, así le voy a hacer mejor. Entonces, háganse esas, a ver qué cosas les salen y de nuevo, les mandaré yo, en lugar de resolverlas aquí en clase, les mandaré yo Ok, profe. Sí, suena bien. Gracias, profe. No, ¿de qué? Profe. Hasta luego, profe, gracias. Profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.